Hola, soy el doctor Raúl Otetano. Te esperamos todos los martes a las 7 de la noche para recordar en Conversando con la Historia de la Odontología. No te olvides, todos los martes a las 7 de la noche en TVCOM, tu canal. Saludos a todos los amigos que siguen semana a semana conversando con la historia de la odontología. Pocas personas recordarán quizá al doctor Esteban Ampuero Yarse, congresista de la República en los años 60 al 64, en donde se gestó la ley 1551. Tuvimos la grata oportunidad de estar en su casa hace algunos años, en donde nos contó los pormenores, no solo de la ley 1551, sino también los inicios, los esbozos, el nacimiento de la ley 17447, la que reconoce como profesión médica al odontólogo, al cirujano dentista. Los invitamos a compartir con nosotros unos minutos con el doctor Esteban Ampuero Yarse. Importante, una de las cosas que siempre nos ha parecido importante ha sido el poder rescatar esos hechos y principalmente de sus propios protagonistas. Durante todos estos años hemos estado recogiendo información de diferentes profesionales que vivieron esa época, porque nos ha parecido que el tema de la ley no ha sido un hecho aislado, sino que es producto de toda una serie de cambios que se han dado en el tiempo. Por ejemplo, el hijo del doctor Basauri, el doctor Benjamín Basauri ya falleció, nos ha proporcionado esta información del año 49 y otros documentos más que al final lo estamos pasando poco a poco, lo estamos plasmando en un documento o un libro. Entonces, como parte del protagonismo que le merece a su persona, y dicho de paso aprovechar para decirle que es un orgullo y un honor para nosotros poder conversar con usted, porque según las referencias que nos han dado, ha sido usted una de las personas más importantes en lo relacionado con la relación de la ley durante ese congreso en el año 63 al 68. Sí, exactamente, sí. Por eso era el motivo de nuestra visita, para poder conversar con usted. Bueno, se discutía en el Senado y en diputados simultáneamente las leyes del Colegio Médico y Colegio Odontológico. La ley del Colegio Médico no pudo salir porque hubo un médico, el doctor Lanata, no sé si han oído hablar de él, ponía una serie de objeciones y no salió. Pero en la de diputados yo tomé como patrón la ley del Colegio de Abogados, tomando como patrón eso, confeccioné el proyecto de ley y lo presenté a mi grupo parlamentario, porque en ese tiempo había lo que se llamaba la cédula parlamentaria y no se podía presentar ningún documento sin la aprobación. Si lo pasaba, entonces lo llevé a la cédula parlamentaria para su discusión y el doctor Mujica, Álvaro Carrión, me dijo: bueno, usted ha preparado la ley, pero quien me lo va a sustentar va a ser el otro dentista. Entonces me quitó a mí el derecho de sustentar la ley que yo lo había hecho y le pedí que me acompañara incluso con su firma el doctor Alejandro Grandes. Alejandro Piurano. Alberdi Carrión. Bueno, Alberdi Carrión. Que era elección popular. Elección popular, exactamente. Y también Augusto Grandes López. Bueno, entonces ellos sustentaron la ley, pero la hicieron a su manera. Yo aprobé el proyecto de ley en diputados, pasó al Senado sin ninguna dificultad y todo quedó arreglado, todo quedó. Eso fue el año 63. Sí, el año 63, 64 más o menos. Sí, porque yo entré en el 63, el 64, 65 más o menos. Entonces se aprobó la ley del Colegio Odontológico y yo he puesto algunas anotaciones aquí. Un problema que compromete seriamente la ciencia médica fue con que surgió con motivo del debate de la ley de la profesión médica. Se pretendió restarle categoría de odontología o estomatología. Para eso se dictó la ley Marco de la Profesión Médica,
por el doctor, que está ahora de candidato ahí con Solari, parecía que era casado con una enfermera, parece que era mi enemigo. Chao, hijito, ¿trabajó no? No, no. La profesión odontológica, porque sabía que era una profesión muy importante, ¿no? Doctor, una pregunta. Nosotros, revisando un poco la historia, nos han informado de que esta idea de la colegiación nace más o menos alrededor del año 45. ¿Usted nos podría dar algún alcance del pensamiento de los dentistas de esa época? Del año 45 había la intención de hacerlo. El doctor Rosa Campos era uno de los entusiastas, pero todavía recién existía la Asociación Odontológica del Perú, no existía todavía el colegio. Él tuvo mucho interés en que se diera la ley, ¿no? Pero fatalmente no se llegó a cumplir. Entonces, como el doctor anterior a él fue el doctor Salas Neri, una serie de odontólogos muy preocupados en el asunto, y cuando el doctor Rosa Campos fue el decano, entonces, no, antes de él fue decano. El doctor Cerro Valdés de Peralta. Bueno, él fue el primer decano, y al hacer la numeración él se puso pues el número 1, ¿no? Claro. Y el doctor José Campos, cuando le tocó Serbia, él me otorgó una medalla de honor por ser autor de la ley del colegio odontológico, que la guardo, creo que lo tengo guardado. Bueno, ¿qué pasó en el transcurso? Bueno, de repente es mucho, pero entre el 45 y el 64, que son casi 20 años, que se da la ley de coalición del odontólogo, ¿qué pasó durante todos esos años? ¿Por qué no cuajó la ley? No cuajó la ley, seguramente, no tengo mayores antecedentes, pero la Asociación Odontológica funcionaba cerca de la Plaza México, por ahí, en una casa alquilada, donde los dentistas no le dieron mayor importancia o trascendencia a la ley del colegio, pues que no existía la del colegio médico, no existía la del colegio farmacéutico, no existía solamente existía el colegio de abogados. No le dieron mayor trascendencia, hubo interés, no se sentaron y pusieron el intelecto ahí para decir cómo hay que hacer, de qué manera hay que hacer, ni había una ley a qué referirse, ¿no? De repente era porque los gobiernos de aquella época, al no ser no les vendría bien que se reunieran los dentistas o los profesionales. Los profesionales. Los profesionales también estaban muy divididos en aquel tiempo. Y salió la ley con el número 15251, la ley marco de las profesiones médicas, dicen, y aquí está. Pero no creo que haya sido tan fácil que salga la ley, o sea, algo ha tenido que haber pasado dentro del Parlamento, idas y venidas. No. O todo fue relativamente fácil. Felizmente la cosa fue muy fácil, porque como había una disputa en el Senado sobre la ley del colegio médico, no había acuerdo. En diputados sí hubo acuerdo, ¿no? En cuanto se leyó la ley, el rey Carrión también la leyó, y también firmó como si fuera coautor, por eso a mí lo ponen coautor, no me ponen autor, sino coautor de la ley, ¿no? Bueno, y entonces no hubo problema, salió facilísimo el proyecto de ley. Doctor, una pregunta. Hubo dos anteproyectos, uno encabezado por usted, en célula parlamentaria pista, y uno, digamos, en minoría por el doctor Augusto Grandes. Bueno, pero Grandes López presentó su proyecto al día siguiente que yo presenté el mío, ¿no? Y puso solamente 7 artículos. Más pequeños. ¿No? Hizo un compendio, ¿no? ¿El suyo tenía cuántos artículos? El mío tiene 35, 40 artículos.
¿Y cuál era la diferencia, así sean en los 7 artículos, entre el doctor Grandes y el suyo? Grandes presentó un proyecto de ley en el cual solamente hablaba de los deberes de los odontólogos y de la organización de los colegios departamentales, nada más. Pero eran pues 7 artículos sumamente pequeños, ¿no? Doctor, una pregunta. Acá, por ejemplo, hemos ido con el señor Carrera a la biblioteca del Parlamento, del Congreso de la República, y nos han proporcionado todos los antecedentes, y nos pareció interesante en el cual usted hace referencia que hubo un anteproyecto de 29 artículos, en el cual usted encabeza como diputado por Amazonas el 22 de agosto del 63 y presenta el anteproyecto. En ese anteproyecto, muy interesante, usted propone un colegio odontológico regionalizado, no departamentalizado. ¿Cuál era el criterio que existía en ese momento? Bueno, el criterio que existió para hacerlo regionalizado fue que había departamentos donde no habían dentistas. No había un solo dentista. Entonces, ¿cómo podía funcionar un colegio departamental donde no hay dentistas? Entonces, sí, más bien sí podían reunirse, por ejemplo, 1 o 2 dentistas que vivían en Cajamarca, con 3 o 4 dentistas más que pudieran haber en Lambayeque, entonces se formaba un colegio regional, ¿no? No había dentistas, pues se emitieron, no había dentistas. O hubo un solo dentista, creo, no recuerdo. Pero políticamente había un concepto de regionalización en el país, o sea, Sí, ya había estas ideas de regionalización. No había. Y así fue, por ejemplo, en mi departamento no había médico. No había médico en el departamento de Amazonas. Después se llegó un médico pagado por salud pública. En las provincias menos, ¿no? En la capital no había, ¿no? Era muy difícil. Entonces se dio Pero entonces el asunto de la regionalización no iba, como que no se aprobó porque no estaba todavía este concepto, digamos, debidamente concretado, plasmado, ni siquiera como idea política. Sí, no se plasmó en ese momento ese criterio de regionalización porque había la esperanza de que tarde o temprano tenía que formarse los colegios departamentales, ¿no? Si bien es cierto que por ese momento no había, sin embargo después se fueron implementando. Y había pues 3 o 4 dentistas en cada departamento. Bueno, ellos formaban pues el colegio, ¿no? Ellos manejaban las cosas, ¿no? Y entonces salió la ley del colegio de odontología, como les voy a dar la copia. Muchas gracias. Aquí la tengo. Estos son. ¿Cuántos odontólogos había en la célula parlamentaria PRI? En la célula parlamentaria APRISA habíamos 2, Moisés Alfaro Cueva, que ya murió hace muchísimos años, y yo, y nada más. Solo 2 dentistas en la célula parlamentaria APRISA. En el organismo habían 2 más, que eran Alberdi y Grande López. ¿No? Entonces, Eran de la 1. De la Unión Nacional de Vista. O sea que en la célula parlamentaria PRI usted no presentó el proyecto, sino otro parlamentario que no era odontólogo, sino era médico. Yo presenté, Lo que no se acaba de contar hace un momento. yo presenté el proyecto de ley, pero el doctor Mujica Álvarez Calderón, que tenía un entripado conmigo, era el coordinador de la célula parlamentaria. ¿Era médico? No, abogado. Tenía los problemas y además me dice, mire, ¿cómo será que el otro representante que había en Amazonas era un doctor Alejandro Chávez Pereira? Chávez Pereira nunca hablaba. Chávez Pereira. Chávez Pereira nunca hablaba. Nunca Pereira no usó la palabra. Debe intervenir. Y un hombre dijo, bueno, el doctor Chávez Pereira, que hace poco, que no interviene casi nada, hay que ponerlo de secretario, para que de esa manera se vaya fogueando, aligerando un poco, entusiasmando. Pero Ampuro es el que más trabaja.
No, bueno, no necesita porque tiene capacidad para intervenir, ¿no? Y solo por esa razón me pusieron a él de secretario y a mí me dejaron sentado. Cuando generalmente al más apto, al más estudioso se le pone, ¿no? Los otros odontólogos de los otros partidos que he mencionado, al doctor Alberdi, al doctor Grande, estuvieron entusiasmados con este Sí, asunto. muy entusiasmada, a tal punto que los dos firmaron pues un proyecto como el Eduardo del Retiro, ¿no? O sea, se adhirieron al proyecto aprista. Así es. Ajá. La ley del colegio se la tiene, desde luego, ¿no? Claro, por supuesto. Aquí, Doctor, una pregunta. Y en el caso, por ejemplo, nos llamó la atención un hecho interesante. Cuando el anteproyecto llega al Pleno, con excepción de 3 artículos, pasa prácticamente aprobado sin ninguna observación. ¿Nos podría decir algún alcance de qué sucedió? ¿Por qué se discutieron tanto esos artículos? ¿Cuál fue la participación del doctor, por ejemplo, Ramírez del Villar en ese momento, que contribuyó en alguna medida a mejorar, darle mejor forma al anteproyecto? bueno, Ramírez Villar había sido, creo que representante antes, y él contribuyó bastante a darle forma a algunos artículos. Con eso se mejoró. Hubo debate, desde luego, ¿no? Pero un debate muy superficial que tenía por objeto aclarar la ley. Lo que sí recuerdo es que cuando se iba a votar la ley, al voto, dijo el presidente, los diputados que aprueben, pido la palabra, dijo el farmacéutico que fue ministro de la UNDE, ¿El presidente de la Cámara acá? no. Es un farmacéutico, estaba que fue ministro de guerra, creo. ¿Ministro de Guerra? Salud pública. Salud pública. ¿De Acción Popular? De Acción Popular. ¿Uriel García? No. No. ¿Arias Estela? No me acuerdo. ¿Qué dijo este diputado? Bueno, ese diputado dijo, él era farmacéutico. Señor presidente, pido que se incluya a los farmacéuticos en la ley. Del odontólogo. La ley de los Dentro del debate. en pleno debate, ¿no? Por eso la ley del Colegio Odontológico de Farmacéuticos. No había ninguna razón, pero yo no quise hacer cuestión de Estado porque el debate hubiera demorado y hubiera tenido problemas. Eso, por ejemplo, lo que se ha notado dentro de todo el diario de debates, ¿no? Usted siempre actuó como un conciliador para tratar de agilizar, digamos, de evitar la discusión, el entrampamiento, ¿no? Me pidió el presidente de la comisión autor de la ley, ¿qué opina? Le dije, estoy de acuerdo. Pero farmacéutico, pues, no puede ser presidente. Parte de la profesión odontológica. Porque como yo lo demuestro aquí en estos documentos, la definición de cirujano de pista o de los estomatólogos viene de la capacidad que tiene el profesional de usar instrumentos cortantes para curar enfermedades. Así dice el diccionario y así dice etimológicamente, semánticamente, la definición. Cirujano, persona que interviene con instrumentos cortantes para curar cualquier enfermedad, ¿no? Y después decía, sinónimo, doctor, sinónimo, odontólogo, etcétera, ¿no? Entonces, en vista de eso, Solari, vamos a Solari, el que se quería ponernos de guachimanes de los médicos, ¿no? Pero eso fue posterior. Fue posterior ya últimamente. Bueno,
Pero usted aceptó o por lo menos dejó pasar el que incluyeran a la farmacia como parte de... Yo estuve de acuerdo en eso, por evitar, como te repito, por evitar problemas y porque además, te soy sincero, no conocía la definición etimológica de la palabra cirujano porque no lo había leído, ¿no? Y recién al leer en el diccionario encuentro cirujano, pues claro, como su nombre dice, persona que corta, usa bisturí, qué sé yo, ¿no? O instrumento cortante en la boca, y no solo en los dientes, sino también en la boca porque es estomatólogo, no es solamente... Doctor López, ese pasaje o ese hecho relacionado con los farmacéuticos se refiere a la ley 1551 o a la 16447. 15251. Pero la ley no salió con farmacia como parte del cuerpo odontológico. No salió. Solamente se incluyó a los farmacéuticos, pero no se menciona que es ley de ellos, ¿no? Claro, probablemente eso haya sido después separado, editado. Sí, seguramente. Doctor, hay un hecho también que nos parece interesante con la promulgación de la ley. Hay un lapso de tiempo muy largo entre el pasaje de la Cámara de Diputados y su aprobación hasta que el tema es discutido en la Cámara de Senadores. Un año. ¿Qué nos podría comentar? Bueno, eso demoró debido a como les repito, que en el Senado había la intención de que la ley que primero debiera salir, debiera ser la ley del colegio médico y no del colegio odontológico. Entonces, uno de ellos que tuvo muchísimos problemas fue, como les repito, mi paisano y paisano de representación, correligionario. ¿Cómo se llamaba? Gustavo Lanata Luján. Gustavo Lanata. Dijo, no, hay que votar primero, ¿sabes? No sé qué, no sé cuándo. Y por acá y por allá, bueno, la ley ya tenía un montón de tiempo. Yo seguía insistiendo en que se viera y se votara. Y no, primero hay que votar de médico, no sé cuánto. Y hasta que salió experimentar la nuestra, y nosotros aguantamos ya las decenas de médicos en diputados para que primero votaran la nuestra en el Senado, ¿no? No, así fue. Y después, un buen día de esos, había pues diríamos, ese egoísmo, ¿no? Entre los médicos y los periodistas. Y el doctor, ahorita me estaba acordando, el doctor, que fue también presidente de la Asociación Odontológica todavía, el doctor Salas Neri. Salas Neri. El doctor Salas Neri un día me visita. Salas Neri me visita junto con otro doctor, cuyo nombre lo tengo por ahí. Me visitan en la Cámara de Diputados. Señorita. Hola, papi. Con mucha satisfacción, porque es adorable. Es adorable. Se nota que es así. ¿Por qué, mi vida? Ay, qué lindo. Porque te amo, Bueno. porque eres lindo. Bueno. Vamos a recuperarla. Bueno, el doctor Salaneri me visita. Justo lo que le iba a decir, que quiénes son los que lo visitamos, Ocampo, etc. Ocampo, entonces... Ocampo, y Salaneri me dice, oiga usted, doctor, me dice, venimos a visitarlo y quisiéramos conversar con usted. Bueno, vamos un ratito, entonces entramos al café y servimos 3 tazas de café para él, para Salaneri y el doctor. ¿También de la asociación? De la asociación odontológica. Y dice usted, ¿por qué no declarar, a reconocer a la odontología como profesión médica? Nosotros somos médicos. El hecho de que no diga médico, dentista, no quiero decir que no son cirujanos, dentistas, sí, cirujano. Pues,
le dije, vamos a hacerlo. Y entonces salió la 16447, Es la ley. la 16447, que declara profesión médica a la odontología, y la promulgó Luis Alberto Sánchez. Sobre este asunto, nosotros tuvimos, aquí dice, necesidad de dejar claramente establecido nuestro derecho como motivo de ahora de la Constitución extranjera, la voluntad. En San Marcos se produjo un acontecimiento a raíz de las arbitrariedades de Solari y nos convocaron a todos los de la profesión del año 42 que cumplíamos la boda de oro a una ceremonia. Y en esa ceremonia estuvimos los 40 y tantos que aún vivíamos en Lima. Y ahí me obligaron, me designaron a mí para hablar sobre la profesión médica y sobre la ley de colegiación. Aquí está el contenido, aquí está el discurso que pronuncié también, ¿no? De acuerdo con la semántica y el diccionario de la cirugía viene del griego kei y egos, obra, parte de la medicina que tiene por objeto la curación de las enfermedades por medio de operaciones hechas con instrumentos que vienen generalmente cortantes. Médico, persona que ejerce la medicina, médico de cabecera, el que ejerce generalmente la familia, médico de apelación, aquel a quien se llama en casos graves, médico espiritual, doctor de conciencia, médico, etc. Otra definición es la de doctor, el que ejerce la medicina con instrumento cortante en la boca y además por tratarse del tratamiento de todo cuanto forma parte de la boca, la estomatología se define como curación de todas las enfermedades de la boca, por tanto del diente. De ahí que la definición más apropiada sea la de estomatólogo y no solo de dentista. Eso también hay que cambiar. Hay que cambiar esto. No debe llamarse colegio de estomatológico, de odontológico, sino colegio estomatológico. Doctor, ¿y cómo es que aparte del hecho que comentaste hace un momento respecto a la visita del doctor Salarnelli, para dar como una iniciativa, digamos, para reconocer como profesión médica la odontología, ¿cuál fue la respuesta del colegio médico o de los médicos, digamos, a esa ley? Porque ese es un hecho bastante interesante, porque nos gustaría saber un poco más sobre eso. Bueno, no, en realidad no hubo discusión en el Senado porque pasó inadvertida la ley. Pasó suavecito, no hubo problema. No hubo problema. Pasó. ¿Y en diputados tampoco hubo? En diputados tampoco hubo problema. Pasó bien suave, lo avanzado. Y de ahí viene la definición, ¿no? Por eso hay, en Estados Unidos, por ejemplo, no se habla de dentista, estomatólogo nada más. Y la heredia, pues, la facultad de estomatología. Y así debería llamarse también, ¿no? Además, estomatología lo inmiscuye un poco en las especialidades médicas, ¿no? Neurología, neumonía, osteología, etc. Y estomatología, ¿no? Pero cuando habla de cirujano dentista, se refiere solamente a este aparatito, nada más. Y eso no es correcto. Doctor, hace un momento hablaba acerca del doctor Salarnelli, pero también hay otros odontólogos como el doctor Guillermo Roscampos, como el doctor Oscar Cerrudo, y otros doctores. Ellos, me imagino que en esos tiempos visitaban constantemente a los diputados, al sitio donde se iba a hacer esta ley. ¿Cómo pasaban esos días? ¿Qué es lo que sucedía en esos encuentros? Bueno, ¿Cómo participaron en todo caso ellos desde fuera del Parlamento? Cerrudo, que dicho el padre tenía su consultorio Wilson, Cerrudo y los otros estaban más preocupados en fortalecer la asociación odontológica. Había muchos dentistas que no participaban, no intervenían y no tenían mayor interés en que pudiera darse una ley en la cual se reconociera la profesión oncológica. No hubo mucho interés, mejor dicho, no hubo el interés de ley. Total que cuando salió la ley todos
quedaron sorprendidos, ¿no? Y Cerudo, que fue el primer colegiado, El primer decano el también. primer decano también, después fue José Campos el que me dio la medalla, ¿no? Y ya se fueron adecuando. Y les cuento que con este Solari mandó pues un proyecto de ley marco de las profesiones médicas al Senado, al Congreso. Y en esa ley marco, en la época de Fujimori, la ley marco de las profesiones médicas, consideraban al dentista como auxiliar. Por acá no sé dónde está. Reconocido como en la práctica de Pero finalmente nada de eso progresó porque gracias a la ley que ustedes dieron en el 67, ese fue el freno, digamos, para contrarrestar eso. Y yo ya en diputados ya se había aprobado la ley marco de las profesiones médicas en las cuales se consideraba al dentista o estomatólogo, ni siquiera estomatólogo, dentista, como auxiliar de la profesión médica. Es en la década de los 90. En los 90. Y entonces yo me dirigí al presidente de la Comisión de Salud, que era el congresista Daniel Robles, con esta carta que publico acá, ¿no? Donde digo profundamente extrañado por la intención que tiene la Comisión de Salud de haber hecho llegar al Poder Ejecutivo un proyecto de ley de la profesión médica en la cual a los ciudadanos artistas se nos considera como auxiliares de los médicos o colaboradores de esto. Es como paramédico, me permito recordarle lo siguiente, que hace más de 20 años se dictó la ley 16447, que la letra dice, reconozcase la profesión odontológica y farmacéutica como profesión médica. Debiendo el ministro de Salud tomar en cuenta al elaborar la Ley General de la Salud y ordenando estar tomando en cuenta en las entidades públicas y privadas. Los argumentos a tener en cuenta son primero que la palabra cirujano, etcétera. Una pregunta, doctor Pix. A mí me gustaría saber bastante un asunto. En la época esta de la que estamos hablando, de preludios de la nación de la ley, en todo caso toda la década del 60, por poner una década, el odontólogo, al parecer, tenía más influencia, tenía más participación política de lo que tiene actualmente un odontólogo. No conocemos representación en la representación parlamentaria, por ejemplo, ni un odontólogo. ¿Cuál era la diferencia de los odontólogos de ese momento, que al parecer tenían más participación en la política? ¿Hay alguna diferencia con la odontología de ahora? Con ese tipo de actuación, digamos. Quién sabe sea la circunstancia de que el odontólogo intervenía y participaba más profesionalmente. Ahora hay una intromisión en la profesión odontológica de los mecánicos dentales y a cada rato cierran consultorio. Como ustedes saben, pues hay un intrusismo, se llama eso, ¿no? Un intrusismo tal que ha traído por tierra y ha atentado contra el prestigio de la odontología, ¿no? Por esas razones, en ese tiempo, había mayor participación del dentista en la vida pública, en la vida privada, ¿no? Dentistas que llegaban a ser parlamentarios. Yo vengo de una zona de Grande López, por ejemplo. Después hay otro, Humberto Arce Burga, que fue un gran dentista, Monsanto Rubio, etc. Una serie de profesionales que por su razón de ejercer su profesión y curar a la gente, ¿no? Se hacían amigos, ¿no? Ganaban adeptos y ganaban amigos y ganaban proletarios, ¿no? Y se hacían verdaderamente profesionales con participación en el Parlamento. Pero eso significa, por ejemplo, de que durante su formación universitaria habrían adquirido esa sensibilidad social, es decir, la formación que tuvieron ustedes
de repente se habría sido distinta a la que se está viendo ahora. Por eso el odontólogo se adaptaría, se insertaría más fácilmente en el medio social, en el medio político. Dicho sea de paso, dicho sea de paso, la única facultad de odontología que había en el Perú fue la de San Marcos. Y la formación profesional, cuando yo ya salí de la facultad a la práctica, me di cuenta que era sumamente deficiente. La preparación profesional de la facultad era deficientísima. ¿Deficiente en qué aspecto? No, ¿Técnico? no se enseñaba correctamente, no había el uso de los términos técnicos para enseñar la profesión. Por ejemplo, nosotros tuvimos como profesor de ortodoncia a un eminente ciudadano. Jamás, de los jamases, hicimos un aparato de ortodoncia. ¿Por el doctor Taiman se refiere? Taiman. A gusto de él, ¿no? Porque- Jamás hicimos un aparato de ortodoncia, ¿no? Teníamos como profesor de cirugía, de patología bucal, al doctor, no me acuerdo. Pero este doctor era un campechano que iba a la clase llevando su guitarra y comenzaba, muchachos, vamos a cantar. Y comenzó a tocar su guitarra. Bueno, usted pues, es una cosa tremenda, ¿no? Más aprendíamos con los jefes de prácticas que sí nos enseñaban. ¿No? Los jefes de práctica nos enseñaban a poner la anestesia, a usar el forceps, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que la asistencia pública funcionaba en la avenida Bolivia y un buen día de esos dije yo, voy a practicar allá. Me metí 15 días estuve metido ahí, trabajando y haciendo práctica de exodoncia, mientras el jefe del laboratorio se dedicaba a conversar con la secretaria, conversa con la secretaria, y me decía, hijito, sigue trabajando, está muy bien. Entonces, a 15 personas le ponía anestesia y de uno por uno los iba sacando, a las 15 personas. Así que cuando yo llegué a dar examen de la práctica de odontología, agarré pues el paciente, ¡pah! Bueno, el doctor, no me acuerdo, oiga, me dijo, ¿y cómo ha hecho usted para sacarlo? Pues sencillamente, pues la anestesia, el agujero molar posterior, ¿cómo se llama? ¿Usted en qué- Pero usted ha trabajado con él. Sí, le dije, 15, estaba un mes trabajando. Ah, ya, pues me hubiera dicho pues eso, para no tomar el examen, pues. ¿No? ¿En qué año ingresó usted a la universidad? Y esa prótesis, esa exodoncia, nos enseñaba otro profesor que jamás nos enseñó a poner una ampolleta o a anestesiar un diente. Jamás. Y entonces, cuando yo salí de la universidad, recién aprendí la ortodoncia, la exodoncia. O sea, en la práctica. La práctica ya. ¿En qué año está dentro de la universidad? Yo entré a la universidad en 1940. Año 40. 40. Y terminé el 42 porque a raíz de las inmoralidades que hubo con Pedro Dulanto, que fue el rector de la universidad, hicimos una huelga nacional de todos los estudiantes de todo el Perú y nos metieron al frontón, estuvimos en el sexto, estuvimos en el panóptico y de ahí me mandaron ya a mí. Yo ya había terminado la carrera, solo me faltaba el grado. Nos mandaron por criticar la crisis que había en la universidad, una crisis tremenda. Usted ya formaba parte del partido político. Yo formaba parte del partido político y me mandaron felizmente, como no tuve plata para ir deportado, porque los deportaron a todos, yo no tenía plata, le dije, yo no tengo plata para
cuenta pendiente con Esparza Sañarto, que era el director del gobierno. Y le dijo, oiga usted me tiene una cuenta que yo lo voy a mandar al Poder Judicial. ¿No? Mientras tanto, a Amparo, mándele usted a su tierra. No lo va a usted deportar, mándele usted a su tierra con orden de comparecer, si quiere usted, a la policía. Entonces me mandaron con la orden de comparecer semanalmente a la policía. Semanalmente tenía que ir, aquí estoy. Eso fue ya con Odría. En la época de Odría, sí. Entonces, ahí estuve practicando, ya era dentista, yo creo que me cortaba el cartón nada más. Ahí me encontré con uno de mis amigos que ya se había graduado y él me proporcionó su consultorio. Yo trabajaba en consultorio, él se paseaba y ahí hice ya mis centavos y ahí me casé yo con esta bella mujer. Bueno, ahí me casé pues. ¿Y a los cuántos años después de eso en San Marcos? ¿Cuándo ingresó a San Marcos? Y yo ingresé a San Marcos el año 40. En el año 40. Y el 42 perdí 2 años por eso de la persecución y todas esas cosas. ¿No? La persecución fue en la época de Prado. En la época, ¿No? al terminar Rodríguez. Al terminar Rodríguez y empezar Prado, el 43. El 63, 48, 50. 48 al 53. 53. Al 56. Y yo, por ejemplo, hasta ahora a mí no me han dado en el Colegio de los Profesores de Perú, a todos los que cumplan la boda de oro les dan una condecoración. A mí no me dieron porque yo recién logré graduarme el 56, porque estuvo 6 años corrido y detenido en Amazonas, ¿no? Recién en diciembre de este año seguramente me van a mandar la relación de los... Recién, no sé si me mandarán o no. Bueno, eso es... y después salió ya la ley del trabajo. ¿Usted ha tenido durante todo este tiempo, qué tipo de relación con el Colegio Odontológico del Perú? ¿O de Lima? Con el Colegio Odontológico del Perú más bien. Estuvimos trabajando mucho en este esclarecimiento y en esta persecución que nos hizo Solari con comandante retirado, comandante de Marina, que fue decano del Colegio Odontológico. ¿Será el doctor no fue Claro, con Martí Corena? Martí Corena. Martí Corena. Claro. Con Martí Corena estuvimos trabajando mucho. Cuando fuimos a la Universidad de San Marcos, ahí pronuncié el discurso de la promoción, entre cuyas cosas les decía a los muchachos que nosotros ya cumplimos los 50 años, ¿no? Hice mención a un capítulo de la Biblia que dice la semilla que no muere no da fruto, ¿no? Entonces nosotros los 50 años ya pasamos, somos la semilla, ustedes den fruto ahora, ¿no? Cosas así. Estuvo con el doctor Martí Corena, entonces el joven no estuvo en la ley del trabajo. Una pregunta, hay una comisión que nunca más se volvió a repetir en el Congreso de la República. Volviendo un poco a la época de los 60, que fue esa famosa comisión de medicina, odontología y farmacia. No la volvió a nombrar, no sé por qué. Tanta importancia tuvieron estas 3 profesiones como para que no se considerara una comisión de salud y se le diera, ¿por qué se le dio ese nombre de comisión de medicina, odontología y farmacia? Comisión de salud, lo van a decir, ¿no? Comisión de salud, sí hay. No, se llamaba comisión de medicina, odontología y farmacia, que en ese tiempo era presidida por el doctor Alberdi, justamente. Bueno, no sé, los tiempos han cambiado, pues. Porque eso es muy importante en todo caso. Sí, ahora existe simplemente la Comisión de Salud, pero como ya estamos en la Comisión de Salud como cirujanos y como estomatólogos, ahí se nos comprende también, ¿no? Ahí se nos comprende también. Ahora, como ustedes saben, la odontología en Estados Unidos es mejor
mejor vista que la medicina. En Estados Unidos, un dentista gana mucho dinero, mucho más que un médico. Por eso es que muchos peruanos vienen de Estados Unidos a curarse aquí de los dientes y regresan, ¿no? Y aquí en el Perú también debería suceder lo mismo, ¿no? Y sucede lo mismo. Hay dentistas que están mejor pagados que los médicos. Una preguntita, volviendo un poco al tema de la ley, cuando se promulga la ley en el 64, ¿no? En el 64, pasan todavía cerca de 4 años hasta que por primera vez se produce la primera elección. ¿Qué pasó en esos 4 años, digamos? Con el 64 el doctor Saludo Se eligió en el fue 68. ungido primer decano en el 68. Efectivamente pasaron como 4 años. 63, 64. Yo no sé qué cuándo sucedió, pero la ley se En el 64, 63 empezaron a hacer los trabajos para la ley con usted como protagonista y un año después se dio la ley. Sí. Lo que pasa es que entre el Yo no sé qué 68 pasó, pero el hecho es que ya eso dependió pues, de los dentistas, ya no dependía de nosotros. claro, del Parlamento y del Congreso. Y en el Parlamento, aparte de los odontólogos parlamentarios, ¿qué parlamentarios o qué congresistas en ese entonces guardaban más cariño, más aprecio, más cercanía con la profesión odontológica? Bueno, los amigos personales, ¿no? Los amigos personales, porque yo, por ejemplo, tenía como colega un abogado, Albert Carrión, se reunía, Piurano, se reunía más con Garanes, que era dentista también, ¿no? Yo con Moisés Alfaro no me entendía muy bien porque tuve un incidente con él. Casi no nos hablábamos. Y un día casi se produjo un pugilato en plena cámara. Resulta que cuando tuve que ascender a general un pariente mío, yo hice todas las gestiones para que ascienda. Pero este general había mandado preso a Velasco, lo tomó preso a Velasco en Arequipa, cuando era coronel. Y también había tomado preso a Moisés Alfaro y a otro colega de él en Ancash, ¿no? Y entonces le tenía un muy tremendo al pariente mío que era coronel. Y yo hice todo lo posible por el ascenso y ascendió felizmente. Y un día me reprochó en plena cámara por haber apoyado eso. Y se quejó ante el jefe del partido. Y el jefe del partido me llamó y me dijo, a usted Alfaro le está acusando de haber apoyado a que ha perseguido a Lapra, a Pedro Pérez. ¿Qué pasó? Le dije, compañero, usted le da importancia a que hayan perseguido a Moisés Alfaro Pérez Cueva para que tenga notoriedad política, si no, no hubiera sido diputado, si no hubiera sido presidente de PRI. Cuando usted ahora es un gran amigo del general Rodríguez, incluso lo ofreció usted apoyar para que sea presidente, porque se acuerdan que los militares no quisieron Lindley, no quiso, la presidencia. no quiso, y le dijo, yo te apoyo, le dijo a Rodríguez. Y a doña María Rodríguez lo hemos metido al local del partido, a eso le llamé yo la entronización de doña María, ¿no? Y Ramiro Pérez la entronización de doña María. Y íbamos a estar peleando porque ascendió un coronel a general. Y tiene usted razón. Tenía toda la razón, pues. Bueno, eso fueron los antecedentes. ¿No volvió usted a ser parlamentario nuevo? Yo después ya fui senador el año 85. Entre el 85 y el 90. El 90, sí. Ajá. Pero con mala suerte, porque Alan García era presidente del Congreso, no, presidente del Perú y presidente del partido. Así es. De manera que él manejaba como le dé la gana al partido, ¿no? Nombraba sinvergüenzas, a ladrones, a pericotes, a prontarallados,
primos. Aprovechando ese punto, en el año 88 se dio la ley del trabajo médico. ¿Cuáles fueron los hechos más o menos que no permitieron que los odontólogos ingresaran a esa ley? La simple discriminación que Solari hacía a los apristas, a los médicos, a los dentistas. No, pero del 85 al 90. ¿Cuándo? En el 88, 1988, que se dio la ley del trabajo médico, donde se excluyeron a las otras profesiones, y entre ellos a los odontólogos. Porque en esa época, por ejemplo, hubo creo que 11 o 12 parlamentarios odontólogos. Sí. Sin embargo, no se pudo, digamos, en ese momento que la odontología formara parte de ese proyecto o esa ley del trabajo médico. Estuvo a punto de aprobarse, incluso la Comisión de Salud Pública presidida por Daniel Robles, había aprobado ya la ley discriminando al partido aprista, discriminando a los odontólogos. Y entonces cuando leyó mi carta, aquí está la carta que le mando yo, y le menciono la ley 14.16.447, creo que se llama, la ley de los dentistas, recién ahí él cambió de mentalidad y cambió el artículo de la ley, de la base de la profesión médica. Recién ahí cambió. Y dijo pues que había que respetar esa ley. En todo caso, al derogarla hubiera sido cometer un desaguisado, ¿no? Y cuando se promulga, o cuando se aprueba la ley 16.447, creo que era presidente del Senado, el doctor Luis Alberto Sánchez. Sí, hubo un hecho anecdótico que nos refirió el doctor Ruz Campos, ¿no? Respecto a que había un problema de que si ¿quién promulgaba la ley? ¿Si el Parlamento o el presidente? No sé si tiene algún recuerdo sobre ese hecho. No me acuerdo. Y creo que lo promulgó el Congreso, ¿no? Sí. El Congreso lo promulgó porque el presidente se lavó las manos. No quiso promulgarlo. Lo quiso promulgar. Pero finalmente fue la decisión de Luis Alberto Sánchez, creo, o la mediación suya, creo, para... Sí, para que esté promulgado. Bueno, esos son los aportes que en la carrera ya por los 80 y tantos años, esos son los aportes que este modelo ciudadano ha hecho a la odontología. No, importante, es importante. Dar la ley del colegio odontológico, dar la ley de profesión médica, hacerla respetar, y bueno, ahí estoy. Yo como buen cristiano, feliz y contento de haber sido lo que de haber hecho lo que he hecho. Nada más. Y algo por lo cual los odontólogos estamos eternamente agradecidos y orgullosos de haber tenido un odontólogo como usted, porque en realidad, al margen de ya de la parte protocolar, de no mediar, digamos, la participación de ilustres colegas parlamentarios, entre los cuales muchos apuntan hacia su persona, por eso que ha habido la alegría de poder compartir en la mañana, el día de hoy, unos minutos, era porque queríamos justamente que cualquier documento, cualquier texto, cualquier información referida a la odontología no podía dejar de lado su persona. Y ese es el motivo principal de poder haber estado en su hogar el día de hoy. Yo les agradezco mucho la preocupación que ustedes tienen, porque la profesión tiene un gran porvenir. Lo ideal sería que los profesionales estomatólogos, que tienen hasta 8 especialidades, pudieran constituirse en clínicas para poder desarrollar mejor su labor, porque un cirujano dentista hace de todo, ¿no? Casi de todo. El cirujano dentista hace exodoncia, endodoncia, y hace casi todas las especialidades, ¿no? Buscar la manera de que se unieran formando clínicas de especialistas, ¿no? Porque la ortodoncia ahora es una necesidad. Todo el mundo quiere buena presentación, ¿no? Y la presentación por la boca es pues una cosa muy importante. Por ejemplo, ahora la
prótesis, es importantísimo para la salud, ¿no? Y otras especialidades más, que ¿cómo se llama esta? Cuando los dientes salen por la acumulación de sarro, Periodoncia. la periodoncia, por ejemplo, ¿no? No, todas son especialidades muy buenas, que si llega un paciente y dice que quiere que me saque una hasta va a ir al economista. ¿Usted qué quiere? ¿Sabe que mis dientes están chuecos? Ahí está el ortodoncista, ¿no? Y así formar clínicas necesarias, porque solos hay que dominar todas las especialidades. Nosotros necesitaríamos para... ¿Tienes por ahí, Raúl, el libro? De una profesión joven. Sí. Y dado que hay una crisis de valores generalizada, digamos, en el personal, ¿qué mensaje le podría dar a estas nuevas generaciones de odontólogos? La verdad que un mensaje para los nuevos odontólogos, tal vez sería buscar una manera de especializarse para poder ejercer mejor. Y especializarse significa un equipo muy costoso, muy costoso. Yo mis estudios simultáneamente trabajando como maestro primario. Yo trabajaba como maestro primario en las mañanas hasta la 1 y a la 1 de la tarde corría a la universidad y a recibir las clases teóricas y prácticas, y recién a las 5 o 6 de la tarde almorzaba. Bastante forzado. O sea, no sé si Dios me ha permitido vivir tanto tiempo con tanto sacrificio, ¿no? Bueno, pero tal vez lo que deberían hacer los jóvenes es especializarse. Y hay especializaciones que pagan bien. La ortodoncia paga bien, ¿no? Yo tengo mis equipos todavía hasta ahora, los tengo guardados porque tengo una hija que es dentista, ¿no? Y ella de vez en cuando entra al consultorio, va a hablar de las cosas, cuida a sus hijos, cuida a los parientes, pero no se dedica a la profesión, porque en mujeres es muy difícil. Cuando tienen que casarse, pues sí, tener hijos, es muy difícil que la mujer pueda abandonar al chico para estar todo el día en el consultorio, ¿no? Un poquito complicado es. Quién sabe, ese podría ser un mensaje, buscar perfeccionarse en una especialidad y el mismo será publicidad. Claro. El mismo será publicidad. Estamos haciendo esta publicación. Esto es todavía uno de los primeros bocetos que estamos haciendo. Este libro tiene, entre otras cosas, bastante, queremos que sea no solamente texto, sino muy fotográfico, muchas ilustraciones, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, que hemos entrevistado al doctor Luis Oliva, que es uno de los dos decanos del Colegio Ontológico de Lima. Lo que necesitamos, no ahorita, pero sí vamos a necesitar de usted, y ya que está su esposa también de paso aprovecho, necesitamos fotografías, tanto suyas como de la época que usted fue parlamentario, qué sé yo, que para nosotros las consideramos fotos históricas, ¿no? Por eso es que seguramente en unos días o en unas semanas de pronto volvemos a contactar con ustedes para ver si nos pueden facilitar alguna de estas fotos para poder colocarlas en el libro, porque para nosotros es importantísimo que el libro no solamente sea un libro de texto, sino un libro ilustrado, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también necesitamos un breve... Conocemos de la trayectoria del doctor, pero de pronto algo se nos puede pasar. Necesitamos un breve texto porque biográfico del doctor. Él nació en tal año, en tal distrito, fue parlamentario en este momento, miembro de esta asociación en este otro momento, para poder poner un gorro explicativo de quién es el doctor Agüero, ¿no? Seguro, ese tipo de información vamos a necesitar. Yo les puedo decir por qué me enamoré de él. Caramba. Él era preso político. Ajá. Yo recién
capacidad de servicio a los demás, ¿no? Amaba su profesión, por supuesto que todavía, y sentía no haberla terminado, pero ahí estaba con sus libros, leyéndola, atendiendo en el consultorio de su amigo, y después, cuando nos casamos, fuimos a los pueblitos, y ahí a sus casas iban con todo cariño, con el amor más grande, ni les cobraba, ni siquiera les cobraba a la gente pobre. Mucho sentido social. Es mucho sentido social. Eso fue que siempre he admirado de él. Por eso que la gente lo quería. Se ha dado íntegramente. No importaba que no le pagaran, no. Si era pobre, no, nunca cobraba. Recuerdo que un pueblito de Riobamba, en mi departamento, sí. fuimos a trabajar ahí, y un buen día de esos, en un cuartito donde tenía el consultorio, fui al consultorio y encontré sobre el escritorio de mi consultorio una víbora. Una llanta. Una víbora, ¿no? Creía que era una llanta Una enorme. víbora así envueltita. Estaba durmiendo. Yo casi me voy a tocar. Yo fui la que ¿qué hace esta llanta acá? Estaba totalmente fría, pues y vi que era yo retrocedí y la víbora se fue por ahí. Se escapó. Pero enorme. Y esa gente de la Ignebamba, por ejemplo, porque veían muchos salían de su bondad de servir, de donarse. Cuando íbamos a tocar una puerta para comprar algo, no nos querían recibir, nos regalaban. Esa reciprocidad que todavía tenemos fuera de la Exactamente, provincia. un pueblecito encantador, la gente buenísima. Pero donde íbamos la gente nos quería. Y nosotros a ellos. Yo tengo escritas mis memorias, pero no las he terminado. Tengo mis memorias en 80 y tantas páginas, pero no las he terminado porque estoy esperando que se resuelvan los problemas electorales para darlo por terminado. Me interesa conocer mi vinculación política, pero ahora ya no tengo nada con nadie. Y cuando viajamos a Buenos Aires y ahí estuvimos 3 meses donde estudió la ortodoxa. Aprovechando siempre el tiempo. Viajamos a Buenos Aires en el 52, en el 53 ya me metieron preso. Pero después En el 52 conocimos a Perón, nos invitó a Palacio de Gobierno, escuchamos a Eva Perón en su último discurso, fue el último discurso que pronunció ella. Y de repente guardó un recuerdo fotográfico de su pasaje por su visita por Argentina con Perón. No creo, tengo fotos de la promoción entera que esas fotos No había digitales en ese tiempo. no había que De su época parlamentaria debe tener. Seguramente. Sí, parlamentario. Le agradeceríamos, María, que molestaríamos en algún momento. Vamos a buscar las fotos. Sí, para poder escanearlas y tenerlas y luego seleccionarlas. Sí, solamente se escanean. Eso sería mejor para... Es algo que la profesión odontológica debe ser. Esta inquietud, le comento, nació, he sido decano del Colegio Odontológico de Lima estos 2 años que han pasado. Entonces, ¿Usted fue decano? Sí, yo soy decano del Colegio Odontológico de Lima hasta enero de este año. Entonces, una de las cosas que nos llamó la atención era que conocíamos muy poco nuestro pasado y nos sentimos en parte avergonzados también porque la mayoría de dentistas son jóvenes, somos relativamente jóvenes, pero la mayoría es mucho más joven. Entonces no podía dejar de conocer y reconocer a las personas que le dieron vida a esta institución. Entonces eso fue lo que nos movió el corazón, como se dice, y comenzamos a contactar a colegas, molestando a personalidades, tanto de la odontología como allegados a ellos para poder estructurar, digamos, este pasaje que no ha sido muy difundido, digamos, que es este periodo de la acción de la ley, porque mucho se habla sobre el colegio odontológico cuando ya nació, cuando se eligieron autoridades y de ahí para adelante. Pero esos pioneros, esas personas que la odontología, la profesión,
debe merecer el máximo respeto, y eso es lo que queríamos rescatar, ¿no? Y definitivamente teníamos que pasar por su casa para ello. Por eso era la inquietud, y de ahí nació, digamos, la perseverancia. Estamos más o menos un par de años en esto. Sí, Más o menos. casi, sí. Porque esto toma tiempo para involucrarnos también en el tema, buscar documentación, saber qué averiguar, hacia dónde averiguar y ¿cómo se llama? Y nos falta todavía. Y nos falta todavía. Entonces, ese es un Sí, algo trabajo. tan hermoso. Bueno. Y esa es la molestia que queremos. Muy importante. Muy importante. Yo con mis amigos de la promoción nos reunimos todos los primeros sábados de cada mes. Nos reuníamos en un almuerzo conocido, en un lugar conocido. Pero desde hace cerca de un año yo no voy porque yo padezco de diabetes y no puedo comer cualquier cosa. Esa es mi única debilidad. La diabetes me ha quitado mucho peso, no sé cómo tendré que hacer para recuperar el peso. Pero eso es con dieta. Dieta. Con la dieta. Es todo. Sí. Básicamente no exagerar, es pura dieta. Sí, pues. No, No se hay puede. otra cosa que hacer ahí. Ah, sí. No podemos comer chorizos. No, nada de eso. Yo la acompaño en la dieta, por eso estoy así tan. En forma. Bueno, solamente nos queda agradecerle la gentileza, y estamos siempre a sus órdenes para cualquier cosa que Está en podamos. la casa de ustedes. Muchas gracias. Y estaremos en contacto en todo caso para... Sí, ¿tienes alguna tarjeta? Me he venido rápido, me salió así. Ya. Vamos a estar en contacto con ustedes, Con porque mucho lo de las... mi teléfono en todo caso. ¿Cómo no? Esta ha sido una nueva oportunidad aquí en Conversando con la Historia, donde tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Esteban Antonio Garza. Los esperamos el próximo martes, como todos los martes, a las 8 de la noche en TV Cop, el canal de los odontólogos. Que tengan... Hola, soy el doctor Raúl Otetano. Te esperamos todos los martes a las 7 de la noche para recordar en Conversando con la Historia de la Odontología. No te olvides, todos los martes a las 7 de la noche en TV Cop, tu canal.